difusión del patrimonio de Colindres Falgote. Como sabéis, hemos estado haciendo durante todo este mes de mayo un ciclo de conferencias para de alguna manera difundir la historia y el patrimonio de Colindres, que creíamos que era un poco, en parte, una gran olvidada. Y bueno, hemos intentado tocar todas las temáticas, desde la primera conferencia que versó sobre los astilleros de Falgote, la segunda conferencia versó sobre el puente giratorio, la tercera fue un certamen de debate con los candidatos a la política municipal, la semana pasada fue una conferencia sobre el patrimonio biológico de Colindres, y en esta ocasión tenemos el placer y el privilegio de contar con Aníbal González de Riancho, que nos hablará sobre el patrimonio arquitectónico de Colindres. Decir de Aníbal González de Riancho que viene de una larga estirpe de arquitectos. Su abuelo era Javier González de Riancho, el arquitecto del Palacio de la Magdalena, del Hotel Real, del Banco Santander, de la Plaza Porticada, entre otras cosas. Entonces voy a presentaros un poco a Aníbal González de Riancho. Aníbal González de Riancho es licenciado en Física Teórica y arquitecto, profesor numerario jubilado de Matemáticas, miembro del Centro de Estudios Montañeses y miembro de la Real Sociedad Menéndez y Pelayo. Sus trabajos han estado relacionados con el patrimonio son la catalogación del patrimonio del municipio de Puente Viesgo, la colaboración con el Colegio de Arquitectos y la Consejería de Cultura en el estudio y la catalogación del patrimonio defensivo y patrimonio de la arquitectura ferroviaria en Cantabria, y ha colaborado con varias revistas especializadas, tales como Altamira, Cuadernos de Campo, Castillos de España, Arqueología, artículos y estudios relacionados siempre con el tema del patrimonio. Entonces yo creo que es una persona que hemos tenido una gran suerte de poder contar con él y que de alguna manera se haya dignado en estudiar el patrimonio de Colindres, en intentar catalogarlo y en intentar ponerlo en valor, porque yo creo que tiene el suficiente criterio y la suficiente experiencia para, de alguna manera, dar a entender todo lo que tenemos en Colindres, que es mucho y lamentablemente no en el estado que muchos de nosotros querríamos. Yo creo que se podría perder y estamos en un punto de inflexión muy importante en el que si dejamos pasar este tren podemos perder nuestra historia municipal y de alguna manera los orígenes de nuestro pueblo y de nuestro municipio. Entonces, yo creo que desde la Asociación Falgote estamos luchando por ello y esperamos intentar conseguir buenas metas. Entonces, de alguna manera, lo primero que vamos a hacer y que hemos hecho durante estas jornadas es intentar difundir las cosas que hemos considerado en un primer momento que podrían ser más importantes o en unas líneas generales cuáles pueden ser nuestras líneas de actuación. Una de las cosas que yo considero también más importantes, lo mismo que el otro día hablamos del patrimonio biológico, es el patrimonio arquitectónico, que en Colindres, como les decía antes, por desgracia, no ha sido lo suficientemente ponderado. Entonces, esperemos que hoy Aníbal nos pueda decir qué cosas tenemos en Colindres y cuál merece la pena proteger. Con ustedes les dejo a Aníbal González de Riancho. Yo casi que prefiero hablar de pie. Si no me escuchan, pues levantan la mano para indicarlo y de esta manera hablo un poco mejor. Bueno, agradecer a la Asociación Falgote la oportunidad que me da de asistir aquí y colaborar con ellos en la persona de Luis Gutiérrez Cuevas, su amabilidad de invitar. Todo eso que ha dicho de mí pues es una especie como de cuadro de honor. En realidad yo me encanta el patrimonio y me dedico a ello y lo único que hago es pasear, ver cosas y como yo no soy de aquí, pues veo cosas que ustedes están acostumbrados a ver y que a lo mejor no le dan el aprecio que le deberían de dar, pero poco mérito más. También quiero agradecer a Silvia Yestará, que es la que me ha metido en este lío y que en estos momentos no puede asistir, la que me ha metido en este lío del patrimonio de Colindres, que es una defensora del tema del patrimonio y a la cual pues eso manifiesto mi agradecimiento. Y dicho esto, voy a empezar hablando de Colindres y dividiéndolo en dos partes, el Colindres de abajo y el Colindres de arriba. Son dos cosas que son bastante diferentes, pero cada una tiene su patrimonio importante. Empezaremos
con el Colindres de abajo. El Colindres de abajo se estructura a través de un eje, que es el eje de la carretera nacional, que conduce hasta el puente, y existe un núcleo inicial, que es el ayuntamiento, y unas casas que hace la familia Bengoechea, las 3 casas que hace la familia Bengoechea en esa acera que hay. La Casa de Cultura, la Casa Serafina y la Casa Villavella. Estas casas se construyen por indianos que traen dinero. La mayoría de ellos, algunas de ellas se construyen por indianos que traen dinero y hacen su casa con su jardín, llaman a un arquitecto bueno, y estamos hablando de 1900, 1910. Empezamos con el ayuntamiento. El ayuntamiento es un edificio que le llaman modernista. A mí no me gusta hablar de edificio modernista en este caso, porque no responde a los criterios que utilizaban los modernistas cuando construían un edificio. Los modernistas, cuando construyen un edificio, lo primero que se plantean es la no simetría. La simetría había estado presente hasta entonces, hasta principios de siglo, en las construcciones, en todas las construcciones, y era la manera más fácil de componer. Se trazaba un eje y a partir de él se iba componiendo habitaciones, salones, etc., y resultaba un edificio perfectamente simétrico. Este es un edificio perfectamente simétrico. Tiene un eje de simetría que se traza desde el reloj hasta la puerta, y a los 2 lados se reparte el edificio. Esto es debido a que el edificio tiene una función, que es una escuela. Es decir, este edificio, más que un edificio modernista, es un edificio funcionalista. Responde a un estilo de arquitectura que el arquitecto se propone dar un sentido a lo que hace. Quiere que sea una escuela. Y para eso tiene que haber niños y niñas. Y en el centro deciden hacer un ayuntamiento. Este edificio lo construye Gonzalo Bringas. Gonzalo Bringas es un arquitecto de esta zona, yo creo que es de Colindres, que fue compañero de mi abuelo en la universidad, que estudiaron juntos, y el primer proyecto que hicieron los dos era de Laredo, sí. Y el primer proyecto que hicieron los dos, que eran amigos, fue el Palacio de la Magdalena, y que ganaron un concurso que fue el que se hizo. Lo que sí tiene este edificio son muchos elementos modernistas. Es decir, los vanos no son cuadrados. Hay vanos que tienen unas formas raras. Tienen muchos adornos florales, no simétricos, desde luego. Tienen elementos en la parte de la cornisa, los accesos. Es decir, son elementos que va cogiendo el arquitecto y los va poniendo. Los va usando como un elemento de adornar el edificio. Este movimiento, que desde mi punto de vista es más que modernista, es el movimiento ecléctico. Es un movimiento en que los arquitectos utilizan lo que ellos ven y lo van poniendo, pero siempre mantiene la estructura del edificio como si fuera un edificio, lo que iba a ser, unas escuelas, un edificio que funcione. Por eso esa arquitectura se llama funcionalismo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de este tipo de vanos. Los adornos. Después tienen un parque estupendo, planificado perfectamente delante del ayuntamiento, que se extiende hacia adelante, con un templete, con una cerámica preciosa, que está realizada por Joaquín Jiménez Aranda, en el que existe, es muy típico de la época, un estilo neomudéjar en los azulejos, y que cuenta la historia de Quijote. En el templete originalmente no tenía techo. Estos son detalles de los azulejos, y este es la persona que lo donó, don Heredoro a Fernández, que lo dona a la villa de Colindres, y cuenta la historia de don Quijote en la cerámica. Bien, empezamos a ver los edificios que construye Bengoechea. Bengoechea es una familia. Este señor, yo creo que fue alcalde el primer alcalde, uno de los alcaldes que tuvo Colindres, construye esta villa que se llama ahora la Casa de Cultura. Esta obra es de Gonzalo Bringas. Observen que aquí ya no es un movimiento, observen que aquí ya no es una casa simétrica. El arquitecto ya ha realizado unos movimientos de volúmenes en los cuales adelanta este trozo, saca aquí el hall, ese otro elemento lo saca. Sin embargo, si nos fijamos,
Ahí tenemos un bow windows. El bow windows es una arquitectura típica inglesa. Las ventanas son de dinteles rectos, algunas. En este caso hay que tener cuidado. Aquí se ha rehabilitado la vivienda con el acceso de la puerta y le han puesto un dintel recto, lo mismo que en este otro caso. Sin embargo, observen cómo era originalmente. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? La rehabilitación es muy importante a la hora de mantener el estilo de la vivienda. Esta rehabilitación que he visto que la siguen haciendo, deberían de tenerlo en cuenta a la hora de hacer el edificio. Esta es la primera casa que hizo la familia Bengoechea en Colindres, en 1914. Modernista, pintoresquista. ¿Qué es pintoresquista? Pues que toma elementos medievales, toma elementos mozárabes, toma elementos mudéjares, toma elementos del campo y van recomponiendo el edificio. Por eso no será raro que luego, cuando vayamos viendo, veamos que hay detalles en la arquitectura de Colindres que responden a este tipo de clave. Es muy típico este peto que hacen aquí. Es un movimiento pintoresquista, eso lo toman de las granjas. Ese peto que es muy nórdico es una forma de adornar el edificio. No tiene ninguna utilidad constructiva, pero sin embargo lo usan para enfatizar esa fachada. Bueno, aquí señalo que cuidado con ese tipo de actividad de rehabilitación. Esta es la segunda casa, la casa de Serafina, construida por Miguel Bengoechea, que también fue alcalde de Colindres en 1890 y 1893. No sé exactamente la relación familiar que tenían. Esta casa no tiene nada que ver con la anterior. Esta casa es una casa prismática, es un prisma construido sin ningún movimiento de volúmenes. Las ventanas no son todas prácticamente iguales, las de las plantas. Lo que sí marca es que estas son con un tipo de adorno y estas tienen otro tipo de adorno y remata la cornisa. En la arquitectura es muy típico que los arquitectos, cuando hagamos un edificio, sobre todo ahora ya cada vez menos, pero antiguamente se seguía una especie de movimiento del orden clásico. Se construía según una columna. Las columnas tienen un basamento, tienen un fuste y tienen un capitel. Así se construían las casas. Si ustedes se fijan en las casas, en los edificios clásicos, verán que responde a esta tipología. El basamento, luego el fuste de la pila y luego el capitel. En este caso esos son los tres cuerpos, rematando siempre en esta zona y marcando de alguna manera que esa es la planta principal del edificio. Por eso no en vano las casas tienen el principal. El principal se llama porque era el piso principal de la casa. Esta es otra casa también de la familia Bengoechea, construida por Martín Bengoechea en 1893 y también fue alcalde de Colindres. Esto está tomado de un libro que tiene Miguel Ángel Aramburu Zavala que se llama Arquitectura de Indianos. Aquí observamos que ya es un prisma, pero no es un prisma. Es decir, aquí este movimiento que tiene aquí arriba ya no es una cumbre corrida, no es un friso corrido. Existe un movimiento arriba de la cubierta. Estas ventanas que están aquí son unas ventanas que están traídas como del medievo, esas ventanas de las torres geminadas. Esto es típico del movimiento pintoresquista. Los arquitectos eso lo ponen ahí para adornar, porque en realidad aquí hubiera dado lo mismo haber puesto una ventana. Pero sin embargo lo ponen de esa manera porque a ellos les gusta más. Aquí sin embargo recubren con unos frisos clásicos y la puerta de acceso la ponen una. Esta es la parte trasera de la casa de Villamelia. Estas tres casas corresponden a un movimiento muy típico que es el movimiento de esa época, que está relacionado con el movimiento de la nueva arquitectura después del neoclasicismo. El neoclasicismo, que casi podemos decir que Villamelia Villa Serafina, perdón, es una arquitectura neoclásica. Esta podríamos considerarla dentro de la arquitectura neoclásica. Sin embargo, las otras ya no. Esta arquitectura ya trasciende del neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento que se opone al barroco. Llega el barroco, no les gusta a los arquitectos y vuelven otra vez a lo clásico, a algo más sencillo, más cúbico, más formal. Esta es la casa de Bulbú, totalmente neoclásica. Esta es una casa prismática,
con unas ventanas muy clásicas, todo muy normal, todo dentro de un volumen. La verdad es que es muy difícil de fotografiar, es muy inaccesible. Bien, y entramos con los hoteles. ¿Qué son los hoteles? Los hoteles, aunque nos parezca que es una cosa corriente de saberlo, no son lugares de residencia para gente que no tiene vivienda, para gente transeúnte. No, los hoteles es una palabra francesa que deriva, que quiere decir en francés, significa casa que tiene medianera, casa con medianera. Antiguamente no existían casas de familias, antiguamente las había, no digo que no las hubiera, pero no era lo normal, y se empezaron a construir en Francia hoteles. Estos son edificios que posiblemente fueran de una sola familia cada uno, posteriormente se habrán hecho pisos, pero es posible que su origen fuera de una sola familia. Son casas que se hacían sin jardín, casas urbanas que se construían en un medio urbano y que eran medianeras con otras, pero era de gente que seguramente fueran industriales de aquí, gente con dinero, pero no tanto dinero como para comprarse un terreno suficientemente grande y encargarle a un arquitecto una casa tan buena como las de la Casa de la Cultura o la familia Bengoechea. Estas casas pertenecen, estos hoteles pertenecen al movimiento también ecléctico, pintoresquista. Ven aquí esos adornos de todo el edificio. Unos magníficos edificios, desde luego. Este es otro hotel. Este es un chalet urbano, es un hotel. Tiene medianera, lo que pasa es que aquí no se ve muy bien por ese lado, tiene algo pegado allí. Es un hotel. Un hotel de la época de 1900, 1910, lo que pasa es que está muy mal tratado y muy mal conservado. Posiblemente tenga algún añadido, como este bloque de aquí es posible que fuera un añadido del edificio. Tiene un friso ahí coronado. Estos son otros hoteles que existen enfrente de él, en el otro lado. Esta es una tipología de casa que se da mucho en Cantabria. No sé si lo habrán visto por ahí con el tejado con tres vertientes ahí arriba. Y es también del estilo pintoresquista. Es una casa que alterna los dinteles rectos, dinteles curvos, aquí dinteles curvos, adornos neoclásicos, pero sin embargo la cubierta no tiene nada que ver con el neoclasicismo. Es una cubierta completamente moderna. Este es otro hotel que responde al de enfrente, muy similar al de este, con un friso ahí en el centro, una simetría muy marcada. Y aquí tenemos una fuente que parece ser que se trasladó, según me dijo Luis, de la zona de aquí arriba, la trasladaron ahí, ¿no? En realidad esta fuente fue proyectada ahí. Lo que trasladaron de otra zona es de la fuente de la cueva, que está aquí detrás, debajo del Burubú. De ahí trasladaron el agua para poder surtir esta fuente. Sí. Bien, la casa de Cavieres sin estrellas, completamente una casa modernista, pintoresquista, como queramos llamarla, propia de esa época, en la que vuelven otra vez a utilizar los arquitectos el truco de ir poniendo cosas que a ellos les convienen, como una cubierta muy pendiente. Las cubiertas muy pendientes son muy bonitas, propias de los países nórdicos. Hay que poner una teja fina, una teja plana, porque la otra teja en aquella época era complicado colocarla. Los dinteles no son rectos, son dinteles que tienen unas formas determinadas. Este cuerpo se adelanta al de la casa, es decir, existe un movimiento de volúmenes. Atípica, que es la casa de los capitanes, que está en el centro de Colindres. Atípica lo digo porque alguna vez hemos hablado Luis y yo, que esta zona de aquí abajo es una zona de caliza y esta otra zona de aquí arriba es una zona de arenisca, de sillería de arenisca. Son dos materiales distintos. Es que se quedaron sin dinero cuando lo estaban haciendo, es que cuando lo estaban haciendo escogieron esta piedra porque la parte de abajo sabían que si ponían arenisca aquí en Colindres, esa arenisca que se utiliza se deteriora mucho por efectos de la capilaridad y por eso utilizaron arenisca, esto caliza en la parte inferior y caliza en la parte superior. Pues son preguntas que no van a tener respuesta porque no sabemos con qué idea la hicieron. De todas maneras, lo que sí se ve es que esta casa, hay algunas cosas que están cambiadas. Yo no sé si este hueco existiría ahí o no,
tiene una pinta, existen dos escudos y aquí hay una leyenda de las personas que lo hicieron, que fueron estos dos capitanes, el comandante no sé qué que pone ahí, y en el año 1720 y tantos. La casa de los capitanes se llama. Estos son los escudos de la familia. Y luego vamos a esta casa, la casa de la ferretería, que me sorprendió agradablemente, una casa también de estilo pintoresquista, de estilo modernista, como queréis llamarlo, todo está metido dentro del mismo paquete, que yo le llamaría ecléctico, y de eso nos quitamos ya del tema. Esta casa tiene unos detalles de adornos de cerámica que vamos a ver luego tanto en la chimenea como en los zócalos de estos miradores. Aquí utiliza una ventana trigeminada, muy típica del medievo. La ventana, la puerta del balcón la adorna con un lazo de cerámica también. La chimenea la adornan con cerámica. Esta casa es una auténtica casa modernista. La cerámica, sí, ya lo sabrán ustedes, es muy utilizada por los arquitectos modernistas en comillas. El capricho de Gaudí está repleto de cerámica. Gaudí era un entusiasta de la cerámica, hasta rompía las cosas y las pegaba. Estos son azulejos de la casa, estos son los de la chimenea, bastante deteriorados. Y esta es otra casa que me sorprendió, la casa de la Falange, que le llaman así, muy bonita, modernista también y muy mal cuidada. Aquí se ve que esta rehabilitación de esta ventana, este es un arco que tiene ahí, un arco que tiene escarzado, yo creo que es que tiene tres radios, y aquí pues le han hecho un dintel recto y se acabó. Y debía de haberlo mantenido como está este otro, ¿de acuerdo? Debía de haber mantenido un poco, y no lo ha pintado, parece ser que tuvo algún problema. Le han añadido estos miradores, se ve que están añadidos porque este no tiene mirador. Yo creo que en principio la casa no tenía mirador. Una casa muy bonita y digna de catalogación, los enrejados, las tapias. Y vamos a una iglesia que existe en el Colindres abajo, que es la iglesia de... Bueno, antes nada, les quiero decir que voy a ir un poco de prisa porque no quiero que dure esto más de 50 minutos. Y lo suficientes para... Si alguna vez voy un poco de prisa es por ese motivo. Esta es una iglesia que hizo Canosa en el año 1964, era un arquitecto de Colindres, y la verdad es que es una buena iglesia. A mí me parece que es una buena iglesia y que representa muy bien un movimiento que existía entonces, que era un movimiento casi de arquitectura moderna, pero al mismo tiempo querían utilizar la arquitectura conocida. Este utiliza, si nos damos cuenta aquí, la típica planta en cruz, es decir, una nave principal con un crucero y una bóveda que soporta el crucero. Se notan aquí las estructuras. Es la imagen de una iglesia gótica en la que se ven las estructuras que salen por la pared de los contrafuertes. ¿De acuerdo? Aquí tiene el campanario, que tiene la torre del campanario, que la tiene colocada en el frente, que no era tampoco normal, pero en este caso él la coloca ahí para enfatizar la iglesia, que es una casa montañesa, entre comillas, del siglo XVII, siglo XVIII, en sillería, una buena casa también bastante abandonada, bastante deteriorada, con una buena cornisa. Terminaban la cornisa y no querían seguir porque eso ya para ellos no era... Ellos lo que querían era que se viera el frente de la casa, la fachada, el resto no les parecía que era importante. Y más sabiendo seguramente que esta casa iba a quedar entre medianeras. Esta es la puerta de acceso, la portalada de acceso a la casa Cayón. Esta es la casa Calzada. Esta está proyectada por un arquitecto colindres que es Isidoro Saiz Ezquerras Rozas, que parece ser que la construyó sobre una casa montañesa, según dicen. Que yo eso no lo sé. Dicen que fue una casa montañesa que existía ahí y que la construyó. Vuelvo a decir lo mismo. Esta es una casa que prácticamente lo único que tiene de modernista son los decorados. Es decir, todo lo que hay alrededor de la casa, si nosotros le quitáramos la fachada, la limpiáramos, sería una casa normal entre el diseño interior. Pero esos detalles que tiene, esos adornos de cerámica, cuál es, en el que dice, más o menos lo titula, adorno delito, más o menos, algo así lo llama. Él estaba en contra del adorno. De hecho,
En un viaje que hicimos a Praga, mi mujer y yo fuimos a ver una casa de él, que es la casa Müller en Praga, y la casa no tenía ni siquiera pintura, no estaba pintada. Lo único que tenía en la fachada era el enfoscado. Es decir, él suprimía absolutamente todo aquello que pudiera adornar a la casa. No quería saber nada de adornos. Ese tipo de arquitectura, parece que no, es la que ha mandado luego en la arquitectura moderna. Hasta hace poco, porque ahora se ha vuelto otra vez al barroquismo de hacer formas raras. Pero este tipo de arquitectura, ¿y por qué era eso? Pues porque los arquitectos se dieron cuenta que en realidad estas casas eran mucho más baratas y eran mucho más efectivas y funcionaban mucho mejor que las casas con tanta historia y con tanto adorno. Aquí las ventanas están simplemente remarcadas y los balcones también están remarcados, perdón, los miradores con una imposta redondeada a las esquinas. Esta es otra casa que existe también enfrente, una casa montañesa con piedra de sillería muy buena. Otra exactamente igual. Bueno, estos son unos edificios magníficos, son unos edificios muy propios de la arquitectura cántabra y además es una arquitectura urbana que tan escasos estamos de ella y que tanto ha desaparecido. Estas casas el día menos pensado las tiran y aquí hacen un edificio como el que está detrás, como ese edificio que hay ahí de 10 plantas o de 7 plantas. Y estas casas que tienen una planta baja, 2 plantas y un bajo cubierta, estas son las antiguas casas, las auténticas casas urbanas de nuestro patrimonio arquitectónico, y estas casas son las que no tienen que desaparecer. Este es otro hotel que está por ahí en esa zona también. Esta es Villaluz, que es una casa fantástica, la verdad que es una casa que está muy completa, tiene muchísimo movimiento, utiliza mucho lenguaje arquitectónico, las mansardas, por ejemplo, el tipo de cubierta lo hace con pizarra, este tipo de ventana, que es una ventana, como hemos visto antes, de tradición medieval, el movimiento de volúmenes que tiene, la verdad es que es una casa preciosa, esa torre que hace ahí con materiales diferentes, con ladrillo, el resto está pintado. Es una casa que es muy buena, a mí me parece de las mejores de Colindres, sin duda. Y luego el Rascacielos, que es un edificio también, desde mi punto de vista, un edificio modernista, porque aquí utiliza también arquitectura, si nos damos cuenta. Fijaros que aquí usa una torre, coloca una torre en ese lado. Yo no sé si este trozo de edificio existía o no existía, o si se ha puesto después, pero lo que sí está claro es que el edificio no es simétrico y el arquitecto coge y coloca aquí una torre, como si fuera una casa montañesa. Es decir, utiliza en la arquitectura urbana elementos de arquitectura rural. Eso es un pintoresquismo claro. Y por fin llegamos a la zona de pescadores. Me encanta este barrio de pescadores que hay aquí. Estoy hablando con la gente y me parece que es lo que nos queda del patrimonio de Colindres popular. Lo otro es arquitectura culta, que también es muy importante. Una casa de pescadores, me dijeron que aquí había vivido un pescador. No es, vamos, me parece de lo más normal poder ver aquí en algún momento una barca o unas redes ahí colgadas o cosas de esas, ¿no? Aperos de la pesca, ¿no? Estos son restos también del poblado de pescadores. En esta casa estuve hablando con el propietario, me dijo que su padre había sido pescador, que había vivido ahí toda la vida, que yo creo que me dijo que esto era una venta o una fonda, estas casas de allí, y que este es el Rascacielos, pues aquí llegaba el mar. Que él tenía fotografías de familiares suyos ahí, en esta zona, que era donde llegaba el mar. Esta es una casa de pescadores, es de la zona esa de pescadores. Este es un sitio donde tendrían ahí los telares, las cosas de ellos. Esta es una casa de pescadores, también estoy hablando con la propietaria, me dijo que su padre había sido pescador. Esta es una arquitectura entrañable, por eso hay que conservarla, porque esta arquitectura es lo que nos queda. El día que esto falte no sabremos qué fue de Colindres, qué fue en su origen, qué ocurría aquí, ¿no? La parte de atrás
Esta fotografía me recuerda a cualquier pueblo pescador del sur de España, con ese color que le daba para aclarar. Bueno, y aquí ahora he hecho una cosa de una alegoría. He quitado esa casa de atrás para que me quede solo la casa de pescadores, que es como me gustaría que estuviera, pero bueno. Y vamos a ver Colindres de Arriba. El Colindres de Arriba es otra cosa completamente distinta. Es un sitio magnífico, pero tiene poco que ver con el Colindres de abajo. En Colindres de Arriba he marcado el eje, este en rojo, porque es importantísimo. Este es el camino de los castellanos. Este camino ahí va hacia Laredo y aquí va hacia Ampuero. Este camino unía Laredo con Castilla y por él discurrían todos los castellanos que había en el siglo, entre los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, hasta no sé cuánto tiempo. De hecho, la reina Isabel la Católica, cuando vino a Laredo, vino por este camino, por supuesto, llegó a Laredo, se pasó un mes en Laredo, cuando fue a despedir a su hija que se iba a casar con Felipe el Hermoso, que se iba a casar a Flandes, estuvo en Laredo con un mes y la única vez que ella se embarcó fue en Laredo. Estuvo la noche entera con su hija porque partían por la mañana con la marea y esa noche estuvo con ella toda la noche en el barco. Fue la única vez que Isabel la Católica se embarcó. Nunca más se volvió a embarcar. Luego su hija tuvo unos percances, se embarcaron, se hundieron no sé cuántas naves porque las tempestades entonces eran a los barcos les hacía mucha fe. También pasó por aquí Carlos V, el nieto de los reyes católicos. También pasó por aquí Carlos. De hecho, ahí hay una casa que no era de Carlos V, era de Felipe II, perdón. Carlos V, que es cuando vino de los Países Bajos, desembarcó en Laredo, y este es el que, por cierto, lo acaban de hacer patrimonio cultural, no sé qué, la UNESCO, al camino de Carlos V en Europa. También por aquí vino Felipe II, y Felipe II se queda durante una tarde entera en una casa de uno que fue secretario suyo, que ahora veremos. Esta es una casa medieval que existe cerca del Burgú, que Luis me decía que podía ser una torre. Yo creo que no es una torre, pero es posible, no digo que no, pero en principio a mí me parece que no. Tiene un arco conopial. El arco conopial es un arco que tiene una forma así, y que es muy propio del siglo XV, siglo XVI, con un arco de medio punto. Y esta es una casa que me sorprendió, una casa modernista que está ahí, que parece ser que es una casa que fue escuela, ¿no? En el pueblo de Colindres, que es una casa muy maltratada. No sé por qué tienen la costumbre de descarnar la piedra de las casas y quitarles la pintura. La pintura lo que hace es protegerlas, porque por eso se pintan. Esta ventana es una ventana completamente pintoresquista, no tiene nada que ver con las ventanas clásicas. Es una ventana de carácter modernista. Vemos que aquí la casa hace lo mismo que el resto, adelanta el volumen. La casa no tiene una planta cuadrada, es una planta irregular. Lo que pasa es que aquí le han añadido esta escalera, le han posiblemente abierto este hueco, no sé si este o este, no sé cuál de los dos, le han cerrado hacia abajo, han añadido este balcón, le han quitado la pintura, en fin, y la han transformado, y ya no es lo que era. Pero no deja de ser una magnífica casa. Aquí se ve muy bien cómo le han añadido esto, lo han cerrado, le han añadido un soportal, le han quitado la pintura de ahí, pero bueno, vemos los adornos. Esta es la casa del Valle, esta es la casa que les decía, que es una casa en la que se queda Felipe II una tarde entera. En su paso por aquí, debería ir a Laredo y se quedó aquí el sitio, porque esta era la casa de su secretario, y él se queda en ella a compartir con él una tarde. Bueno, el tener en el pueblo una casa que se ha quedado Felipe II es tela, porque eso es muy importante. Felipe II era el emperador del mundo, es decir, en el que en su imperio no se ponía nunca el sol. No es ninguna broma. Y aquí yo he llegado a la conclusión que debía de haber una zona de tránsito de mercancías. Yo no sé si a esta zona concretamente le llaman la Puerta, pero a esta calle le llaman la calle de la Puerta, ¿no? A esta carretera le llaman la zona de la calle de la Puerta. Aquí existen, que ahora veremos, una serie de elementos que me pega que es posible que hubiera una puerta por la que se cobrara el portazo, perdón, que se cobrara el portazo del acceso a Colindres o a Laredo.
Esta casa que da sentido, que parece así, aspecto de bloque, no es tal bloque. Da sentido, da un aspecto, la sensación de que es una casa cuadrada potente, pero no es una casa cuadrada potente. Estos son añadidos modernistas de la verja, que son muy bonitos, son de la época de 1900. El escudo de Pedro del Hoyo, secretario de Felipe II. Residió en esta casa Bárbara de Blomberg también. Y Felipe II estuvo aquí, ya les digo, una tarde compartiendo con el propietario de la casa. Estas armas son de Alvarado, Solórzano y Saravia. Aquí arriba, en el Colindres de arriba, los apellidos Solórzano, Alvarado, Saravia, Castillo, Puerta, Mori, Cachupín, etc. son apellidos corrientes. Son apellidos importantísimos de la historia de Cantabria. Esos apellidos dedicados a Laredo son los apellidos que hicieron todo el astillero de Falgote, donde sacaron multitud de barcos. Son los que hicieron muchísimo por Castilla, porque es que este era el camino de Castilla. Y aquí se iba a Castilla y Castilla se entraba por aquí. Santander entonces era una villa marinera. Laredo era lo importante. Cuando un rey quería salir de Castilla, se iba a Laredo, no iba a Santander. Bueno, vean aquí cómo ese bloque de casa no está el bloque. La parte de atrás está vacía. Ahora lo vamos a ver en planta, que es mejor. La casa es esta. Me pega que aquí, si no había una torre, sí había una casa fuerte que era la encargada de cobrar el portazgo. En todos los sitios donde hay portazgo siempre solía haber un edificio potente donde había 4 mercenarios o 4 asalariados con espadas, que eran los que cobraban el portazgo y los que ponían orden cuando había algún problema, la policía de la época. Ese es el bloque que se añade y entonces la casa queda retranqueada de la carretera. Aquí seguramente que hubiera un paso elevado porque esto está vacío. Aquí vemos un resto de pared. Aquí hay un cubo. Aquí hay otro cubo. Ahora veremos los cubos. Aquí hay otro cubo. Y aquí hay otro cubo. Esto me pega que fuera una zona de paso, de control de paso. Esta pared, que es una pared con unas almenas, una pared muy antigua, tiene los restos en la parte inferior de la disolución de la roca arenisca por la subida del agua a través de la capilaridad. Disuelve, la capilaridad se mete por los poros de la roca, la disuelve, la disgrega y la deshace. Y termina matando los edificios. Por ejemplo, miren cómo termina la roca. Y es en la parte inferior, es entre este punto y este, no es aquí arriba. Es hasta donde llega el agua por capilaridad. El agua sube por capilaridad. Este es otro cubo, está ahí. Estos son más detalles de la piedra. Y esta es, volveremos hacia atrás luego, y esta es una muestra de lo que no hay que hacer con una casa. Esta casa está alicatada, yo creo que eso es un error. Porque las juntas lo único que hacen es que entra el agua por las juntas del alicatado. Es mejor pintar que alicatar. Pero bueno, cada uno hace con su casa lo que quiera. Y lo mismo en este caso, este chapado de piedra, que es un poco, para el tipo de casa que es una casa importante, pues... La casa de los Cachupines. Esta casa de los Cachupines tiene una característica, es una casa montañesa, tiene una característica importante, y es que los esquinales son de piedra de caliza, no es piedra de sillería. Aquí hay 2 casas en el Colindres de arriba que son de caliza, hechas en caliza, que es esta, y una casa que se llama Gil de la Redonda, que luego vemos. Yo no sé si es que esto se les estropeaba por la humedad y les cambiaron, o que inicialmente la hicieron así, preveyendo que... Le añadieron un forjado en el balcón de hormigón, que no está muy bien, pero en fin. Este es el escudo de los armas del Cachupín y Villota. Esta es la torre de Villota, que estaba en Laredo. Esta torre desapareció. Esta fotografía es de mi abuelo, de 1920 y tantos. El ayuntamiento está por aquí. Esta torre estaba justo detrás del ayuntamiento. El ayuntamiento queda a la derecha de la torre.
Esta es la Cruz de Mori, que tiene una leyenda ahí relacionando el tema de la muerte, de la vida, muy propio de la arquitectura montañesa, están siempre relacionando esos temas. Y nos damos cuenta que la piedra y la base no tienen mucho que ver. Esta cruz está colocada a propósito sobre ese... También en Limpias hay una cruz, aquí al lado, que también está en la zona del camino, la cruz de Limpia, de Aro. Este es el crucero de Colindres, que parece ser, por lo que me dijo Luis, que era una especie de vía crucis, porque existen restos con el mismo basamento parecido en la iglesia de arriba de San Juan, y que es posible que siguieran, esto también es muy corriente en Cantabria, que hicieran itinerarios públicos con cruces marcándolo para hacer un itinerario. Este es el basamento de la cruz, que falta la cruz allá arriba en la iglesia de San Juan. Esta es la casa de Mori, una casa antigua, también bastante modificada. Es posible que esta ventana no sea la original, ni esta, ni siquiera esta, que posiblemente sean ventanas más pequeñas. Se ve que esto no tiene mucho que ver con el resto de la... Esta posiblemente sí. Este escudo, según Carmen Mozo de Echegaray, es un escudo gótico. Gótico, estamos hablando del siglo XIV, o sea, 1300, 1400. Es muy antiguo. Esta es la casa de Gil y Velasco, de 1696. Yo creo que es la Reforma. Esta casa, que el propietario muy amablemente nos dejó entrar a visitarla, padecía el mismo problema de la capilaridad de la piedra, y aquí hay un detalle que quiero que vean ustedes, que es la diferencia de textura del muro, de la fábrica de muro que se hace entre dos. Aquí ya no es la cornisa, aquí es el muro. Esto en algunas casas en Cantabria ocurre, pero no tan marcado. Yo pienso que esta casa es posible que fuera una de las torres que hablan en la literatura, de las torres que había en Colindres. En Colindres dicen, textualmente dicen que hablan de 3 torres. Una, la de Sánchez de Oño, que luego fue de la de Agüero, en el lugar de Colindres, dice, hablan de unos hombres que no sé qué, dice, hizo la torre en Colindres Juan Sánchez de Oño, y se casó con la hija de Pedro González de Agüero, y su hijo, Juan de Agüero, dice, se casó después con no sé qué, y tuvieron en la Bárcena. Es decir, que esta es una de las torres, que posiblemente sea la torre de Agüero, que también está arriba. Otra torre dicen que es la torre del Viar, que también la llaman la torre de la Serva de los Alvarado. Juan López de Salazar hizo la torre de la Serva, no sé qué, y la torre de los Alvarado. Hay una torre que es la torre de los Alvarado. Y otra torre que hablan que es la torre pequeña de Colindres, que es del linaje Castillo Alvarado, que está cerca de la iglesia, esta dice dónde está, y el cementerio de Colindres. Y esta la relaciona con los apellidos de Alvarado, de Sarabia, de tal. Es decir, que citan textualmente, lo que no quiere decir que hubiera más. Hablan, estos son, no es que haya una relación, sino que estos textos les he sacado de distintos textos, de distintos documentos. De una compra, por ejemplo, la Torre de los Velasco, la compran y se la compran a Juan Sánchez de Oño. Yo pienso que esta es la Torre de los Velasco. Este es el único edificio, aparte del Palacio del Infantado, en el que aparece el apellido Velasco. En el Palacio Infantado no aparece el apellido Velasco en ningún escudo. Sin embargo, aquí sí aparece un escudo del apellido Velasco. Y esta torre, como digo, que su dueño amablemente nos dejó visitarla, pues la verdad es que encontramos, aquí están las armas de Gil de la Redonda, y estas son las armas de Velasco, que son los veros típicos de los Velasco, y nos dejó visitarla y nos encontramos sorprendentemente con una saetera y con el muro que no encaja. Es decir, este muro que estamos viendo aquí es el que es tan dispar que hemos visto antes. Esta es una saetera. Esta es otra saetera que está en el exterior, y esta es una puerta de arco apuntado que está también en el exterior. Pienso que esa casa era una torre medieval, que estaba a orilla del camino, lo mismo que la otra que estaba al comienzo. Esta es la casa de Puerta 1, esto está en el barrio de Santa Olaza. La casa de Puerta 1, este linaje está relacionado con el puerta y con el cobro del portazo, etc. Esto posiblemente fuera también una casa torre o una casa fuerte. Aquí termina la cornisa, sin embargo, el alero remata de la misma manera, es decir, es indudable que está construido en la misma época. Por este lado es completamente distinto, no tiene nada que ver. Esta fachada de la casa no tiene nada que ver con la otra parte de la casa. Aquí vemos que esta casa está hecha con unas ventanas
muy pequeñas que posiblemente están todas modificadas. Aquí arriba vemos saeteras y aquí abajo vamos a ver ahora también saeteras. Esta es una saetera, esta es una ventana que acaban de hacer, hace poco. Esta es otra saetera. Y vamos a pasar a ver ya la casa de Puerta 2. Esta es una casa pintoresquista, evidentemente, es una casa que tiene esa cubierta, hemos visto cubiertas similares aquí en Colindres, en el colegio de abajo, con esos adornos, esas ventanas con ese dintel en forma de pico, en forma de triángulo, en forma de ángulo, con una ventana circular. Hay que tener cuidado con estas cosas, le abren ventanas ahí y terminan por... Pero bueno, el escudo de puerta y la casa rosa, completamente distinta, una casa neoclásica, una casa prismática, una casa potente, pero que no tiene nada que ver con la anterior, que es una casa baja, con movimiento. Esta es una casa típica del neoclasicismo, la casa rosa. También de los puertaredes, ¿eh? Y el Palacio del Infantado. El Palacio del Infantado, dicen alguien, que esta torre que hay aquí es una torre que inicialmente era la torre de Colindres. Yo personalmente creo que no. Yo personalmente creo que son las dos de la misma textura, que están hechas muy similares y que este palacio fue hecho al tiempo entero. Pienso, ¿eh? Puede ser que esté equivocado. Este de los Alvarado. Porque da una explicación, dice que los Alvarados se lo vendieron a los Velasco y que los Velasco luego se lo volvieron a vender a los Alvarado. Los Alvarado siguen manteniéndose con el palacio. Puede ser, no digo que no, pero pienso que no. Pienso que la torre original de los Velasco era la que hemos hablado antes y que este es un palacio de los Alvarado, que sí tuvieron otra torre cerca de la iglesia, pero que yo no sé dónde está, pero que sí tuvieron otra torre, eso es verdad. Ellos son apellidos de Bolívar, Alvarado. Esta es la torre de los Abuelos. Estos yo pensé al principio que podían ser saeteras, y no, estos deben de ser o respiraderos de algo que hay aquí detrás, o escupideras de agua para evacuar, porque aquí arriba yo creo que el piso debe de estar a esta altura. Es que hay alguna que me confundió, porque esta tiene pinta de antigua, y pensé que podía ser algún tipo, pero yo creo que no. Y esta es la torre, que posiblemente fuera un contrafuerte y quizá levantara algo más. Las armas de Abuelo, perdón. La casa de los Serna, la pobre está muy mal, muy deteriorada. Una casa muy importante, la casa del Mazo, se ve que tiene varias hechuras. A mí me llama mucho la atención este tipo de ventanas. Una ventana tan pequeña aquí arriba, una saetera aquí. Estas ventanas no tienen otra explicación que defensivo, sino este tipo de ventana aquí abierta, posiblemente de alguna habitación. Vamos a ver que aquí hay otra saetera. Esta quizás sea la parte más antigua del edificio. Estas dos ventanas que hay aquí son recientes. Las dos se han hecho en los años 50. Igual que esta. Esta se ha hecho también reciente. De aquí se ve la saetera, y ahí se ve una ventana reciente, y ahí se ve un dintel trilobulado que lo vamos a ver. Este, que es la ventana gótica. Esto es siglo XIV, siglo XIII, siglo XIV. La entrada, que es una entrada magnífica, donde quedan los parrales, muy típicos de Colindres. En Colindres había una plantación de parrales y de viñedos importantes para la producción de chacolí, y una producción muy importante de naranjos y limoneros para los barcos que embarcaban hacia las Indias y para navegar. Todavía quedan aquí restos de parras, y toda la mies esa que hay ahí quedan todavía restos de parras, de naranjos, de limoneros. Esta es la entrada de la casa. Este es el escudo de los Mazo. Esta es una fuente, que es la fuentona, que está ahí en el camino. Es importantísimo este tipo de elementos en un camino en el que están transitando constantemente gente, encontrarse con una fuente para poder beber. Es una fuente magnífica, preciosa. La iglesia de San Juan, que es una iglesia está construida sobre un antiguo convento, quedan restos de algún arco muy antiguo en el interior. Es una iglesia que, aunque parezca mentira decirlo, es de tradición gótica. Dirán, joder, pues no le veo el gótico por ningún lado. Pues es de tradición gótica por el tipo de altura, el tipo de contrafuertes que utiliza, el tipo de nave,
con un ábside aquí pegado a la, y con unas naves que cortan un crucero. En esta iglesia intervino Pedro de Lantes. Pedro de Lantes es un arquitecto del siglo XVI muy importante. Y esta es la casa de la Redonda, que es la que os hablé antes, que era la casa que está hecha entera de caliza. Esta está hecha entera de caliza, de piedra caliza, no es arenisca. Es la única de todo Colindres de arriba que está hecha entera de piedra de caliza. Montañesa, con los arcos, presenta simetrías. No sé si os habéis dado cuenta, se me ha pasado decirlo, pero todas estas casas, todas eran simétricas. Si nosotros trozamos aquí un eje, cortamos por aquí, es lo mismo a este lado que a este otro. Pero todas, es decir, no hay ninguna que se me desmadre, todas son exactamente iguales. Una ermita de San Roque. Y luego el camino de los castellanos. Esto es una joya. Esto no se puede fotografiar porque el camino es un espacio y el espacio es muy difícil fotografiarlo. Pero esto es una auténtica joya. El pasear por aquí, ver estos paisajes, estas mieses, con estas casas y con estos paisajes, bueno, es un privilegio. Esto tiene una belleza extraordinaria. Y esta encina que está ahí enfrente de la ermita de San Roque. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Me recuerdan a los escudos que están sin tallar en las casas medievales. ¿Puede ser que irían a tallarlo y no lo tallaron al final? ¿Tallar algún escudo ahí? No, hay unos cuadrados. Sí. Y no tiene nada que ver con la decoración de la azotea ni de las cornisas. Pues no lo sé, no me he fijado, pero me sorprendería que el arquitecto fuera en el proyecto que quisiera tallar unos escudos. No creo. No creo, seguramente será una alegoría que haga ese tipo, a lo mejor para que, incluso para que a lo mejor al verlo tú, sí, una persona como tú, que sea una persona inquieta, que pensar, porque hay muchas veces que las casas de montañesas se dejan escudos sin labrar, efectivamente. Sí. Se queda sin labrar. Me recuerda a eso. Sí, pues es posible que sea una alegoría a eso, no lo sé, pero pudiera ser la intención del arquitecto. Es una curiosidad que no... Yo sí te puedo dar una idea, creo que no, porque precisamente eso fue creado en cemento, no fue algo que fuera luego para tallar, no es como la casa de Colindres de arriba, la de Santolaja, era piedra, entonces sobre esa piedra tallaban, pero eso estaba creado en cemento directamente. Si hubieran querido hacer un escudo o una alegoría, la habrían hecho directamente en cemento, ¿sabes? No habrían hecho... Lo entiendo así, simplemente era una curiosidad, tal vez. Sí, no, está bien. Elementos son muy de flores sí, y cosas podría así. haber sido, ¿verdad? Sí, me lo recuerda, es una curiosidad. Sí, claro, puede ser que sea eso. ¿Alguna cuestión más? Las casas palacio de la mayoría de ahí arriba, hoy en día se ve con tejado. En su tiempo fueron casas almenadas. ¿Pero eso lo sabe usted o...? Porque antiguamente, sobre el 1400, 1500, mayormente hay cuando había lo de los bandos que había en Giles y demás, fue cuando los reyes católicos, todas las casas que tenían almenas, las mandó quitar. Había un edicto de un rey que era Juan II, me parece que era un Trastamara. Yo es que he hecho un trabajo referente a las casas fuertes en Cantabria y en España. Resulta que luego aparecen casas fuertes en Europa y por todos lados. Y entonces hay un edicto de un rey que es Juan II, yo creo que es, sí, que prohíbe que se construya una casa y empieza a decir una serie de condiciones. Que no tenga almenas, que no tenga saeteras, que los muros no pasen de un grosor. Dice alguna otra cosa más, pero fundamentalmente eso, es decir, que si usted quería hacer una casa y quería ponerle almenas, tenía que pedir permiso al rey, y si quería poner saeteras, tenía que pedir permiso al rey. Luego, todas las casas que tuvieran saeteras y todas las casas que tenían almenas es que estaban autorizadas. Por ejemplo, unas almenas son esas que hemos visto en el Colindres de arriba, de esa pared, esos son almenas.
Pero no solamente eran almenas esas. Antiguamente hay casas que tienen solamente puestas 3 piedras en las cumbres de las cubiertas, para indicar que eran casas fuertes. Era una especie como de cartel de policía. Cuidado que aquí, esto es una casa fuerte. En esa casa fuerte vivía, y no me extrañaría que ahí arriba, por eso esas almenas, en esa tapia, estuvieran relacionadas con la torre, porque en esa torre seguramente era donde se guardaba el dinero, porque antiguamente no había bancos para guardar lo que recolectaban, y en las casas fuertes era donde se guardaba. Había unos arcones especiales donde se guardaba el dinero, y posiblemente esas casas era donde se guardaban esos impuestos. ¿Que estaban todas almenadas? Eso yo no lo sé. Deberían de ser todas torres o casas fuertes para estar todas almenadas. Yo eso ya no lo sé. Si estaban. Ahora desde luego no tienen almenas. Sí, hay sobre el siglo XV, XVI y casi el XVII, creo que había alguna. Ahí seguramente. Sí, bueno, es fácil. Sí. No me extrañaría. Ya le digo, la casa de Gil de la Redonda, a mí no me sorprendería que esa casa tuviera almenas. O es el mismo asunto como en las poblaciones, lo que hablaba antes de cuando se entraban en el pueblo, los puertazos que había, siempre en cada puerta que había una torre y estaban... Eso lo habrán conocido algunos de ustedes, los fielatos. Sí. Todavía se hacían. Y en la ley hasta de pocos años. En Santander todavía queda algún resto de fielato allí, en el Alto Miranda, queda ahí metido en un colegio. Sí, para los que no lo conocieran, el casetuco aquello que han tirado cuando han hecho el Mercadona al lado de la carrocería de Gutiérrez, había un cuartuco que había de la Peña que tenía como una persiana, eso era un cuarto de fielato. Aquí en Colindres, donde estaba el fielato, era en el edificio que tiraron en el crucero, adosado a la Casa de los Escudos, había una casa y era donde estaba el fielato de Colindres. En las fotos de principios de siglo aún se conservan, se ven las fotos perfectamente de esa casa. Me han contado como anécdota que en Santander, cuando venía el tren, antes de llegar al fielato, empezaban a tirar por la ventana pollo, y había gente abajo que lo cogía y era para no pagar en el fielato. Eso era una cosa muy típica. Lo hacían. ¿Alguna cuestión más? Imagino que las casas de Colindres de arriba son similares a las de toda Cantabria. Sí. No es que sean similares, son de la misma época, pero cada sitio tiene su personalidad. Son de la misma época, pero cada sitio en Cantabria son muy parecidas, vamos a ver. Pero aquí estas casas seguramente las haría, si no el mismo cantero, si la misma gente gente que se conocieran entre ellos, si serían casi los mismos que hicieron todas. Y en el Valle de Cahuérniga, pues otros. Y en el Valle de Poblaciones, pues otros. Y en Toranzo, otros. Es decir, las casas son parecidas, casi iguales, pero tienen algunos detalles. Una cosa, Aníbal, que antes me comentabas y que me ha parecido muy importante y relevante. Antes, a título personal, Aníbal me comentaba que tenemos una importancia de patrimonio arquitectónico en Colindres que bien podría equipararse a lo que tengan en Comillas si no tuvieran el Palacio de Gaudí. Comillas tiene el Palacio de Gaudí y tiene el Palacio Sobrellano y la Universidad, que son elementos, pero aparte de eso, Comillas tiene arquitectura modernista y aquí en Colindres también. Lo que pasa es que tiene tres cosas muy potentes, Comillas, ¿no? Claro, esa cosa le sube mucho. No, me refiero, Aníbal, que quizás en Colindres no seamos lo suficientemente conscientes de la entidad que tiene el patrimonio que conservamos en la actualidad en Colindres. Yo aquí alguna vez, cuando les he intentado explicar en alguna presentación o algo, les he dicho que es una cosa muy rara que la zona histórica y la zona donde se ha desarrollado el pueblo en el siglo XX están muy separadas. Yo creo que es algo muy especial, o sea, que es algo muy raro en general en todos los pueblos de Cantabria, no sé si de España. Yo creo que eso tiene que ver con el tipo de producción económica. En el caso de la parte de arriba debían de ser casas que de gente que se dedicaba al tema más que de construcción, debían de ser industriales, o los empresarios de la época. Eran gente que no estaban en relación con la materia directa, y el Colindres de abajo es un Colindres más industrial, más moderno.
más relacionado con el tema de pesca, el tema de la construcción naval. Yo creo que Colindres de Arriba es un sitio, por así decir, un staff más empresarial. Ya, pero yo lo que te decía, que de alguna manera que se haya quedado tan separado una zona de la otra ha ayudado a conservar todo ese entramado de camino de los castellanos con las casonas adyacentes. No ha habido que tirar ninguna casona para construir edificios modernos, que es una gran suerte que hemos tenido en este pueblo. Y la autovía también ayuda a conservarlo, claro. La autovía que ha cortado el pueblo lo ayuda a conservar. Sí, no me cabe duda. Está conservando, esos edificios están conservando, o poco a poco han desaparecido. ¿Perdón? Que si están conservando esas casas, o poco a poco van desapareciendo. Digamos, Bueno, en la presentación no sé si se ha dado cuenta. De 150 años no quedará ninguna, como se No, en la presentación no sé si se ha dado cuenta usted que hay una, que es la casa de los Serna, que está muy deteriorada, que se vende, está muy abandonada, pero el resto no. Bueno, esa y el Palacio Alvarado, el Palacio del Infantado. Esas dos están muy mal. Pero el resto no, el resto están bastante bien, por no decir muy bien conservadas. En Cantabria también parecido así. En Cantabria está pasando lo mismo. En Cantabria hay algunas que están bien y otras que están mal, pero hay mucho patrimonio. Nosotros desde la Asociación Falgote vamos a intentar promover que se realiza, ya que se están dando los primeros pasos para realizar el plan general de Colindres, de alguna manera que se realice un plan director para la zona de Colindres y la Riba, porque creemos que guarda unas peculiaridades urbanísticas que se tienen que conservar, tanto en el trazado del camino como en las tapias que tiene, como en las construcciones, y creemos que es un conjunto que tiene la suficiente entidad para ser conservado como tal. Es que ahí en Colindres de Arriba se reúnen una serie de condiciones, porque es que son muchas las características que tiene. Primero, tiene la característica histórica, es decir, ha habido reyes que han pasado por ahí y que han estado ahí. Eso no pasa siempre. Segundo, hay una arquitectura medieval importante de construcciones con restos de construcción defensiva como torres medievales, etc. Tercero, hay un camino que es un camino histórico que ha servido de vías de comunicación entre Castilla y el resto de Europa, porque a través de ahí salían por Laredo y es donde se iban a Inglaterra, a Flandes, etcétera, etcétera. Tercero, y muy importante, tiene muy bien conservada el paisaje, la mies, el monte. Es decir, hay una serie de condiciones y seguramente que habrá más, que es que eso no se suele dar, porque si nosotros hablamos de, no lo sé, no se me ocurre así, pero si vamos a cualquier sitio, que no quiero decir ninguno, dice, bueno, esto tiene paisaje muy bonito y tal, pero joder, es que mira qué urbanización han hecho aquí de adosados, que nos han fastidiado. O bueno, aquí sí está muy bien, pero históricamente esto que aquí no ha habido nunca ningún hecho histórico. Sin embargo, es que aquí hasta Felipe II ha estado ahí. O sea, que es importante. No solamente calentahuellos, que esos escudos heráldicos que tienen ahí las casas solariegas que hay, aquí en Colindres ha habido gente muy importante. Claro que sí. Si mira ahí escudos coronados con corona, y quiere decir que han estado sirviendo a los reyes de Madrid. Y la casa del infantado, el escudo que tiene con la celada de frente, esa era el condestable. Pero como era servicio también a los reyes, por eso era el infantado que había aquí. Estos señores de aquí arriba eran muchos destajistas, gente que abastecía a los astilleros, Sí. que abastecían a los astilleros de materias, de madera, de hierro, de cañones, de hombres, etcétera, de marinos. Comisionistas. Sí, comisionistas, o sea, destajistas que llamaban. Eran los que hacían el dinero, porque era donde luego como ahora. se coge con la mano y se... El que menos hace es el que más gana. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluidas estas jornadas sobre la historia y patrimonio de Colindres, agradeciéndoos vuestra asistencia. Esperemos que el año que viene desde la Asociación Falgote podamos hacer un nuevo ciclo de conferencias donde intentaremos buscar nuevas temáticas a tratar sobre el municipio de Colindres.
Estamos a vuestra disposición, nos solemos reunir los jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Calzada. Si alguno quiere colaborar con nosotros, pues o darnos algún tipo de información o cualquier tipo de ayuda, incluso si queréis asociaros, es un precio simbólico de 10 euros al año y estaremos encantados de recibiros. Muchas gracias y a seguir luchando por la historia y el patrimonio de Colindres. Esperamos que seáis nuestros voceros y los que comuniquéis a la gente que os rodea el amor que hay que tener por la historia y el patrimonio local, porque al final es lo nuestro y tenemos que salvarlo nosotros. No esperemos a que nadie venga de fuera a salvarnos, que de fuera seguramente lo valorarán y nos ayudarán, pero tenemos que luchar nosotros por conservar la herencia, que al final es la herencia de nuestros abuelos. Muchas gracias y buenas tardes.